Hola, ¿qué tal? Estamos en el séptimo encuentro Música Madera Laudería en un stand virtual. El día de hoy, bueno, estamos con el laudero Rui Guerrero. Rui Guerrero, ¿qué tal? Hola Víctor, ¿qué tal? Gracias por venir, Sí, por pues visitarnos. un gusto. Bueno, pues Rui, ¿cómo fue que nació tu interés por la laudería? ¿Cuál ha sido tu formación? Platícanos pues un poco. Pues realmente es una historia muy larga, pero vamos a resumirla empezando por la parte del son jarocho. Yo empecé a tocar son en el año 95 en la Ciudad de México, cuando empezaba este auge del movimiento jaranero. Y pues tenía una jaranita que por ahí se pudo adquirir, una jarana que no sonaba mucho, muy suavecita, pero no se oían los fandangos. Y yo estaba en la prepa y pues en ese entonces comprar una jarana era difícil porque pues había que ir a Veracruz y luego esperar 6 o 8 meses, 10, 12, ¿no? A que te la entregaran. Pero por fortuna estaba Tacho Utrera en la Ciudad de México y en algún momento anunció que iba a dar un curso para hacer jaranas. Y pues salía hasta incluso un poco más barato que si se la comprabas a él directamente. Dije, pues aquí es cuando. Ahí hice una primera jarana que aún tengo, que se llama La Cachirula. Hoy la veo y digo, ay, bueno, pobrecita, pero pues sonaron muchos fandangos y fue mi primer acercamiento ya a la laudería un poquito más formal, ¿no? Sí había hecho antes calimbitas y casichis, otros instrumentos más sencillos. Y bueno, después estudié musicología y propedéutico nada más en la Nacional de Música. Y ahí pues tuve el acercamiento con el maestro Guillermo Contreras, que bueno, es un manantial de información para el instrumental tradicional mexicano. Y de nuevo me di cuenta que acceder a los instrumentos de calidad y tradicionales era aún más difíciles, ¿no? O sea, si hablabas de los de tierra caliente, pues había que irse hasta Patzingán, era complicado. En la Ciudad de México había algunos constructores que hacían instrumentos, pero bueno, yo me fui dando cuenta que había que hacer los instrumentos, ¿no? Y que lo que no estaba bien, pues la manera de hacerlo bien era hacerlo uno mismo. Después me acerqué con el maestro Miguel Senker, y bueno, él fue también un gran formador, no solo en la laudería, ¿no? Sino en una cuestión más compleja, como musicológica, diría yo, ¿no? Así como está la música correctamente informada o históricamente informada, yo diría que hay la laudería correctamente informada, ¿no? Y el maestro Senker en eso creo que fue muy claro en la formación que a mí me dio. Ya después, bueno, empecé a hacer prácticas con otros amigos. Después tuve la fortuna de tener cursos breves con Daniel Guzmán. Y así estuve mucho tiempo como amateur, porque yo era ingeniero químico. Fui ingeniero químico alguna vez. Estudié la carrera, ejercí 4 o 5 años. Y siempre estuve haciendo laudería a la par, como hobby. Pero llegó el momento, dije, bueno, no puedo hacer laudería bien, ni estoy haciendo mi ingeniería bien. Entonces decidí cambiar de camino y me fui a Querétaro a estudiar laudería clásica en la escuela del IMBAN. Y pues ahí tuve varios maestros, ¿no? O sea, al hacer la licenciatura, 5 años, mucho trabajo, ¿no? Mucho más estudio. Créanme que es más difícil, al menos en mi caso fue más difícil laudería que ingeniería química. Pero lo disfruté mucho, cambié mucho la forma de razonar, de entender las cosas, de actuar en cuanto a la forma de construir. Y bueno, pues mi pasión siempre ha sido pues, generar sonidos diferentes, comprender el instrumento como un objeto que es reflejo de la época que vive. Y bueno, pues aquí andamos haciendo instrumentos en Puebla. Ya, sí, bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Para mí, bueno, siendo violinista y entendiendo un poco la historia del violín, creo que naciendo en este momento del Renacimiento en el que de alguna forma se conjuntó la ciencia con el arte, pues, y bueno, muy interesante saber que tú también tienes pues toda esta, digamos, faceta de ingeniero, de cuestiones matemáticas, cuestiones pero con toda esta cuestión pues también artística, al final de cuentas, ¿no? ¿Cuáles son las maderas que utilizas? ¿Cuál es la forma de...? Aquí se usan una gran diversidad, digamos, sobre todo porque no solo elaboro un tipo de instrumentos. Yo elaboro violín, viola y cello, en su formato clásico, formato europeo, con arce, ébano y abeto, ¿no? Que son las maderas por excelencia, normativas estándar, ¿no? Pero bueno, también en el caso del violín me gusta experimentar con maderas mexicanas. Y ahorita ando muy en onda de hacer violas de gamba con caoba, por ejemplo, cedro, maderas como el palo escrito también, pero ¿cómo se llama? El siricote, que es una madera muy bella. Entonces quiero hacer una parte de instrumentos barrocos, violas da gamba, guitarras,
pero con una versión de lo que pudo haber sido los instrumentos que llegaron a México, pero que ya se hacían aquí, porque difícilmente se importarían las maderas, ¿no? Entonces seguramente se usaron maderas de acá. Entonces bueno, es una interpretación de un fenómeno que podemos llamar histórico, y pues estoy incursionando en eso. Entonces la cantidad de maderas que uso aquí es muy diversa, obviamente siempre con los cortes adecuados, vas aplicando la ingeniería. Madera seca, siempre madera legal, y bueno, también dependiendo de la madera es la pieza en la que se utiliza, ¿no? O sea, no podemos usar una madera muy dura para una tapa o muy blanda para un diapasón. Entonces bueno, ahí andamos. Ya. Muy interesante, ¿no? También digo, creo que es parte de tu vena de etnomusicólogo y toda esta cuestión de... Creo que son cosas que uno como intérprete no se pregunta y no tiene esa visión. Y bueno, otra cosa creo que importante como para nosotros los intérpretes, quizá muchas veces nos es un poco complicado adquirir un instrumento de autor, pero bueno, desde tu visión como laudero, ¿por qué crees que es importante que los instrumentistas podamos, a lo mejor haciendo un esfuerzo, adquirir un instrumento de autor? Pues yo creo que hay muchas respuestas para eso. De entrada podemos pensar en la gente que va empezando, ¿no? Los niños incluso que van a comenzar sus estudios. Pues sí pueden aprender con un instrumentito de una tienda, pero yo digo que en lugar de estudiar el instrumento van a luchar contra el instrumento, ¿no? Y a lo mejor darle un instrumento malo a un niño puede ser una carta de renuncia, ¿no? De entrada porque se va a lastimar, porque le va a aburrir, porque no afina, porque suena feo, ¿no? Y bueno, entonces digamos desde la parte de niñez o de formación inicial es muy importante tener un instrumento bien hecho, con una calidad sonora adecuada. Y bueno, está toda la gama intermedia, estudiantes avanzados y el nivel incluso ya profesional, ¿no? Y ya me parece que ya desde el nivel avanzado de un estudiante debe tener muy claro qué sonido desea, qué limitantes técnicas se encuentra en su instrumento, si está muy gordo el mango, si es pesado, si los graves no funcionan, o si simplemente él quiere otro tipo de sonoridades, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra el autor como tal, el laudero, resolviendo necesidades específicas, ¿no? Tanto para violinistas como para guitarristas o músicos tradicionales. Por ejemplo, me sucede mucho con clientes que buscan jaranas huastecas, ¿no? ¿Por qué? Porque las jaranas que hay normalmente en el mercado, no digo que todas, pero muchas no afinan, no están bien temperadas. A veces los mangos son muy gordos, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas chicas hoy día incursionando en el son huasteco, muy buenos músicos, pero requieren instrumentos con mangos más delgaditos. Ese tipo de elementos los podemos resolver en un taller de laudería de autor. En una tienda difícilmente, salvo que encuentres el instrumento así por como sacarte la lotería. Y bueno, en el caso de los violines, ¿no? Aquí tenemos un violín que estoy haciendo. Y digamos, en una fábrica, pues ¿qué pasa? Usan un solo modelo, llega la madera en conjunto y pues todo se trabaja igual, ¿no? Todos tienen la misma curvatura, todos tienen el mismo espesor, pero la madera nunca es igual. Entonces, en un taller de autor lo que se busca es tallar los espesores, tallar las curvaturas, respondiendo a las necesidades específicas de cada madera, de cada diseño y de cada exigencia del músico. Entonces es un trabajo hecho a mano, es como, yo un poco lo equipararía a lo mejor a tener un zapato que te hacen a la medida, o una camisa que te calza a la perfección. Y me viene mucho a la mente, ahorita que estamos en Puebla, yo me he vuelto fanático de ir a la Fábrica de la Luz, de vidrio. Me gusta mucho lo que hacen ahí. Pues hay unos vasitos, ¿no? De vidrio verdes y otros así como azulados. Y pues sí, están como chuequitos. No son todos iguales, ¿no? Sí, están medio chuequitos. Algunos tienen una burbujita. Algunos hasta como que se van de ladito, ¿no? Pero si tú comparas esos vasos con los que te venden, no sé, en una tienda departamental, que son perfectamente transparentes, iguales. ¿En serio? A lo mejor el otro puede ser técnicamente mejor, pero el vaso hecho a mano es distinto, tiene una particularidad única. Y los instrumentos hechos a mano igual, su voz es única, ¿no? Entonces como músicos creo que sería interesante que tuviéramos voces distintas, que tu sonido sea único. Digo, porque para tener un instrumento como los hay 1000 o 10,000 o 100,000, pues va a ser muy difícil resaltar de entrada por tu instrumento, ¿no? Entonces bueno, creo que el instrumento de autor entra en esta cabida, ¿no? Lo hecho a mano, lo hecho a manera personal,
Sí. Y hecho para durar mucho tiempo además. Claro. Sí, definitivamente, digo, yo tengo la fortuna de tener un instrumento de Adrián Salazar, espero muy pronto tener uno. Ah, bueno, claro. Pero bueno, es totalmente distinto, ¿no? Para uno como intérprete profesional, pues sí es totalmente distinto las cualidades, los colores que puedes adquirir de un instrumento así. Rui, igual ya para terminar, este es el 7º encuentro y es un poco, pues, sui generis o muy particular. ¿Cómo ha sido toda esta idea de los encuentros y en particular que, bueno, pues tocó hacerlo de esta forma, ¿no? Sí, claro. Pues la historia del encuentro es muy larga, es compleja, pero finalmente es muy sencilla de entender. Hace falta, ¿no? Hace falta que los lauderos se vuelvan un poquito más profesionales, que no solo baste el trabajo muy bien hecho, por bien realizado, que esté solo en el banco. Creo que el laudero, como otros tantos artistas, tienen que gestionar su trabajo, o sea, darlo a conocer, saber escribir saber documentar ¿no? O sea, ¿por qué Stradivari es Stradivari? Porque sí he escrito mucho sobre él, ¿no? Porque ha habido gente que ha trabajado el tema. Y aquí podríamos tener lo mismo sobre ciertos constructores de jarana huasteca, o constructores de paracho de guitarra, o organistas, o constructores de órgano en Puebla, ¿no? En Tlaxcala. Es gestionar, ¿no? Entonces, digamos, el encuentro apuesta mucho a que el laudero se haga profesional y ético, y que el músico también se acerque y sepa distinguir cuándo hay que pagar un instrumento de autor, cuándo vale la pena, cuándo no, y que hay esta simbiosis, porque digo, el músico sin el laudero pues no toca, ¿no? Salvo que sea un cantante. Pero el laudero sin el músico tampoco hace gran cosa, ¿no? O sea, nos podemos quedar haciendo lo mismo, quedarnos haciendo instrumentos en serie a final de cuentas, ¿no? Y con las desventajas de hoy día, donde hay máquinas que hacen lo mismo 10,000 veces más rápido, más barato y a veces hasta, entre comillas, mejor, ¿no? Entonces creo que por ahí va la idea del encuentro, y pues bueno, es un encuentro complejo de entender. Hay gente que dice, no, pues que lo ven como un festival, ¿no? Puros conciertos. Hay quien lo ve como una feria comercial por los stands, ¿no? Aquí lo interesante son los puntos de cruce. Por ejemplo, hay ejes temáticos, ¿no? Y de por sí cada eje temático puede ser muy interesante, como la historia de la laudería, o la cuestión de la técnica en cuanto a cómo afilar o cómo resolver un problema técnico de la construcción. Pero lo interesante viene cuando tú juntas esas dos líneas, la amalgama que se hace. Eso es lo que apostamos, y bueno, no es fácil de entender, pero por ahí siempre ha sido la línea del encuentro, buscar esas intersecciones multidisciplinarias. Pues muchas felicidades y pues muchas gracias por la invitación. Esperamos otros festivales, quizá en otros formatos, y pues esperamos que sigan disfrutando de este 7º encuentro Música, Madera, Laudería. Gracias, hasta luego.